que realmente decir que el ser humano tiene una naturaleza implicaría que el ser humano tiene algo propio de sí. Pero la pregunta es, ¿desde cuándo nació eso propio de sí? Si realmente existiera, ¿desde cuándo, no? Si el ser humano poco a poco ha evolucionando, o sea, ¿en qué momento? ¿Desde que era una partícula? ¿Desde que era una de las, pues, evoluciones anteriores al humano? ¿O en qué momento de la evolución del humano dijimos, ah, ok, ya tiene esta particularidad, ¿no? Digo, a lo que quiero llegar con esto es que, obviamente, si lo analizas, pues te suena medio ilógico, ¿no? Pensar que el ser humano tiene una característica esencial, una naturaleza, ¿no? Eh, por otro lado, esto te digo, tiene relación con otros temas que quiero tocar más adelante, como la existencia del alma, que es básicamente lo mismo, que es la presuposición de la característica del ser humano de poder elegir a su voluntad. Es decir, que no hay, o sea, que sus acciones no dependen de algo más. El problema de ello está principalmente en el hecho de que, pues, si ves, o sea, bueno, si estudias al respecto, pues te darás cuenta que, o sea, no necesariamente ciencias exactas, también hay, digo, ciencias como psicología y sociología, que se dan cuenta que hay correlaciones entre cómo el ser humano actúa con sus condiciones materiales o ambientales, etcétera. A lo que quiero llegar con esto es que realmente aquello que nosotros creemos que es la libertad, o nuestro concepto de libertad es realmente el desconocimiento de las cosas que nos limitan, ¿vale? Digo, al final de cuentas la libertad es como una noción de pensar que nosotros podemos hacer lo que queramos, entre comillas, ¿verdad? Porque obviamente no podemos hacer lo que queramos. Incluso ese es un buen ejemplo, el no poder hacer lo que queramos. Porque al final de cuentas, ¿qué es la libertad? Es el poder hacer algo. Y tiene ahí la palabra clave, el poder. Si el ser humano pudiera hacer lo que quisiera, incluso podría, o sea, si realmente fuera libre, tuviera una autonomía de la voluntad, pues realmente sería algo que ni la propia física podría limitar, ¿vale? Porque al final de cuentas, incluso nuestras acciones están limitadas a conceptos físicos, pues. Digo, no es como que yo de repente diga, ah, pues quiero volar y ya empiezo a levitar, ¿no? O sea, vieron la ley de la gravedad. Pues no. Imposible. Exactamente. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, igual, el otro caso, pues donde tú me das la razón es la de las normas, ¿no? Que bueno, hay personas que sí las rompen, pero una persona racional diría, no, no, no. Regularmente la rompen. Bueno. Pareciera que las leyes las hicieron para que las violaran. Sí, pues, y si no hay infinidad de casos que van a ver a todos, a cada rato, en cada momento. Bueno, pero yo creo que eso ya depende de cada cultura, porque... No, por eso es que no, y en todas las culturas. Pero en unas con mayor o menor medida. Ah, claro, bueno, por supuesto. Y eso ya... Bueno, pero tiene mucho que ver entonces ahí. Hay muchos factores, pero dentro de los factores principales precisamente es el que si tú a temprana edad educas correctamente, y hablar de educación es decir, los primeros cuidados que tú le das a alguien que acaba de nacer, él no se los puede hacer por sí solo, entonces no podemos hablar de un ser que ya piensa desde el momento en que nace, no piensa, y es más, está bajo el cuidado y bajo la guardia y custodia de sus padres, porque él no puede valerse por sí mismo, pero cuando él se empieza a desarrollar y empieza ya a hacer un ejercicio de pensamiento, porque ya empieza a razonar, eso pasa no solamente con los humanos, también pasa hasta con los animales, entonces les empiezan a dar esa posibilidad de que él vaya precisamente desarrollando sus propias capacidades y habilidades, ¿sí? Pero no lo hacen antes, ¿por qué? Porque está bajo el cuidado de ellos. Después ya a él le va a corresponder saber qué es lo que tienen que hacer y ellos les enseñan. Voy a hablar de los animales, voy a hablar de los humanos, porque de la misma forma, aunque sea esta una especie animal y esta sea una especie humana, pero corren la misma suerte. Entonces los están enseñando como el pájaro que la mamá le enseña a su cría, pues, a volar.
principio, un valor determinado, pues de ello va a depender. Por eso es que muchas veces se distorsionan los valores y principios en cuanto a una familia y otra. Sí, sí. Porque no es lo mismo la educación que te pudo haber dado a ti, tu papá y tu mamá, a la que le pudieron haber dado incluso entre hermanos. a un amigo. También. Pues no tanto entre los hermanos. No, que hay diferencias. Bueno, hay diferencias porque... Pues, aún entre hermanos que hay. Cada quien trae su propio ser, pues. Por eso es que ahí volvemos al punto de presuponer la existencia de algo propio, es tener un pensamiento esencialista, así se le llama. Sí. Digo, yo soy de la idea como de este punto mío, no soy ni completamente esencialista ni completamente existencialista, que es el otro caso contrario, que es tu forma de ser depende únicamente de tus condiciones ambientales externas a ti, ¿vale? Tampoco llego a ese extremo, yo soy ese punto medio donde digo, ambas partes influyen. Sin embargo, ejemplo, en el lado esencialista, no es tan idóneo como uno cree, que uno es así. No. Es más bien, tienes ciertas características biológicas que van a hacer que tengas que tengas una cierta tendencia a ser o hacer de cierta forma o hacer ciertas cosas. Es decir, por ejemplo, hay personas que su estructura, ya sea por ADN y así, tienden a, por ejemplo, tener más facilidad a, por ejemplo, caer en vicios. Así como hay otras que tienen una resistencia muy alta, que yo he conocido de ambos. ¿Y eso en qué influye? Que a lo mejor esta persona que tiende a tener una mayor facilidad a caer en vicios, entonces pues va a vincularse como que él es una persona que tiene esta característica esencialmente, y la verdad es que no, sino que tiene una tendencia, pero esa tendencia no determina completamente el cómo va a ser, porque a lo mejor, aunque tenga esta tendencia, si esta persona, sus condiciones ambientales en las que creció, pues se da cuenta, por ejemplo, que tiene esta predisposición y no le da pie a ello, entonces no va a llegar a ser como se supone que debería ser probabilísticamente hablando. Entonces, al final de cuentas, depende de ambas cosas, ¿no? O sea, no solamente de, pues, internamente, o sea, genéticamente hablando, o sea, no solamente depende de eso, o sea, no se determina completamente, sino también del ambiente en el que creces, de las personas con las que interactúas, bueno, todos los factores ambientales. Propio de la persona. Entonces, volviendo, medio me perdí de que estábamos hablando antes de ello, porque digo, se va aislando. De la libertad y de la felicidad. Ok. Entonces, la libertad, pues digo, tiene esta relación con el poder, pero la libertad, digo, es al final esta ilusión de que tenemos como cierto poder, ¿no? O ciertas características independientes del universo, por así decirlo. Que incluso hasta yo las categorizaría como divinos, eso es porque es como, caray. Que el universo no te puede afectar, o sea, las cosas que suceden en el universo a tu alrededor, pues... Pero es que la libertad es intrínseca a la persona, o te lo comento. Es que no puede ser intrínseca por lo que te estoy diciendo. Pues yo te digo que es intrínseca, ¿por qué? Porque independientemente, y era lo que te estaba yo comentando hace rato, que tú sabes que está mal esto, pero en un sentido de libertad, tú haces lo que se te viene en gana, y posiblemente lo que estás haciendo no es lo correcto, pero para él es su sentido de libertad, quise hacer, es como el que se quiere suicidar. La realidad es que muchas de las cosas que uno hace realmente sí tienen una influencia externa, más que propiamente de la persona. Pues es decir, por ejemplo, me pusiste el caso de, bueno, no podemos decir esa palabra porque al final la persona decide por voluntad propia, porque a nadie se le obliga. Tú vas a hacer... No, o sea, no estoy diciendo que estamos obligados, o sea, que nosotros obligamos a otras personas, no, o sea, claro que no. Por eso digo, es el desconocimiento de las cosas que te limitan, vuelvo al punto. La libertad es el desconocimiento de las cosas que te limitan. O sea, hay muchas cosas que afectan y hacen que hagamos ciertas cosas, aunque no nos demos cuenta. Y el que no nos demos cuenta, no nos percatemos, es esto que
llamamos libertad, que es, fue por mi propia voluntad, pero realmente esa decisión no fue meramente porque te nació de tu ser intrínsecamente. Para allá iba yo, porque cuando te estoy hablando del sentido de la libertad, que es intrínseco al ser humano, imagínate nada más, qué contraposición sería, así como la persona tiene intrínsecamente el derecho de libertad, imagínate también tiene el ¿Lo derecho. tiene realmente? No tiene, porque finalmente él lo puede ejercer en cualquier momento. No, o sea, pero intrínsecamente, o sea, ¿qué es lo que nos da el derecho? Nacimos libres. Desde el momento en que naces libre, no naces no eres prisionero. Es que volvemos al punto, al final es el desconocimiento, porque libres no somos. Mira, O sea, para allá iba yo. ¿Cómo es y te lo voy a poner así, cómo es el derecho del que dije, que decidiera él, por ejemplo, privarse de la vida? No digas eso. Bueno, es que luego lo... Bueno, ponte que lo sensibilizamos de otra manera. Te desvives. Bueno, digamos. Pero tomaras una decisión inadecuada, contrapone con tu derecho de vida. Entonces, son derechos intrínsecos del hombre también, el de vivir, el de desarrollarse. Todos esos derechos que tú dices, ¿quién los creó? Pero todos esos, el hombre. Entonces, el hombre, pero realmente es intrínseco del hombre, si fue una creación del hombre. Es parte de la creación del hombre. El hombre desde que surgió tiene ese derecho. Claro que ellos han confundido, pues, así como te estoy poniendo, alguien que toma una decisión en su sentido de libertad, pero la toma de manera inadecuada, puede contraponerse con otros de los derechos que también tiene intrínsecamente él. Pero volvemos al punto de que todos estos derechos, y reconocidos no porque yo diga que están reconocidos en la Constitución o están reconocidos en los derechos universales del hombre, no, sino que ya son derechos inherentes a la persona y que con la evolución del hombre se ha venido ya perfeccionando y se le va dando ya un matiz diferente. Pero si hablamos ya filosóficamente de que si ese derecho de libertad, ¿en qué momento surgió? Yo siento que siempre surgió, siempre estuvo. Lo único que hicieron, ¿no?, es ya reconocerlo textualmente. Es que te digo, eso ya volvemos al mismo sesgo antropocentrista que ya te me había platicado al respecto. Que es este pensamiento que el ser humano es como cierta manera el centro de las cosas, ¿no? Es lo mismo o sea, que todos esos ejemplos antropocentristas donde el ser humano pues cree que tiene estos derechos divinos o estos derechos intrínsecos. No entremos en esa parte de la divinidad tampoco. Pero volvemos al punto de que si nos remitimos al pasado antes de que existiera el ser humano, ¿en qué momento dices, ok, a partir de aquí el ser humano es el ser humano y tiene estos derechos, ¿sabes? Pues la evolución, la historia del ser humano. No, porque volvemos al punto. En la evolución del ser humano. No vayamos a cuál fue el surgimiento del hombre en la tierra. No vayamos al hombre ya desde que está en la tierra. Pero es que el universo no se originó a partir de ahí, eso es lo que también quiero llegar. Es un sesgo, pues al final que quiero llegar, es un sesgo antropocentrista. Pensar que ya el universo hizo cosas intrínsecas a partir de la existencia del ser humano. O sea, digo, al final de cuentas, como a lo que quiero llegar con esto, es que, y digo, en la misma palabra está, la libertad es el desconocimiento, o sea, es el no saber aquello que realmente está rigiendo tu vida. ¿Vale? Bueno, continuamos. Entonces, por ello es que mucha gente que, tal vez desconoce esos aspectos filosóficos, porque yo te lo estoy reduciendo, ¿no? De que, pero si nos vamos más atrás y más atrás, a partir de qué momento, empiezas a ver como ciertos fallos en la lógica, ¿no? De que, porque es inherente simplemente por ese tipo de cosas. Es incluso como una especie de definición circular, ¿no? Como que el ser humano es el ser humano, porque es el ser humano, entonces, ¿a partir de qué? Pero bueno.